nos acompaña el doctor Aníbal Quiroga. Él es profesor universitario y jurisconsulto, hablar sobre todos estos problemas que vemos en el Ministerio Público. Doctor Quiroga, bienvenido. ¿Cómo está, Augusto? Buenas noches. ¿Te preocupa lo que está pasando en el Ministerio Público? Sí, en general el sistema de justicia no está caminando bien y en particular el Ministerio Público tiene graves falencias, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la fiscal de la Nación no ha tenido mejor idea que denunciar a la Presidenta de la República por supuestas lesiones graves y leves contra algunos ciudadanos como resulta de las protestas sociales que hubo a raíz de la vacancia de Castillo, ¿no? Y esto justo se hace, por casualidad, cuando la Presidenta de la República va a viajar al Vaticano para ver al Papa en la entronización, cuando el Papa, siendo obispo de Chiclayo, se pronunció en contra de las protestas sociales. Es como jalarle la cinta hacia abajo, ¿no? Y por otro lado, claramente... Entonces es el uso político del cargo, ¿no? Claramente el lawfare existe en el Ministerio Público y hay una descomposición notoria en donde, por ejemplo, si el Ministerio Público pierde causas en el Tribunal Constitucional, empiezan a investigar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando quieren forzar algo, empiezan a citar a los abogados de las personas que quieren investigar para que declaren contra el secreto profesional. Entonces, yo creo que hay básicamente una pérdida del horizonte en el Ministerio Público. Por último, a principio de la semana, la fiscal de la Nación salió muy airada a decir que ella no iba a permitir que la ley del Congreso dijera tal cosa, cuando la Constitución dice que es la primera defensora de la legalidad, ¿no? Dice la Constitución, el fiscal le corresponde defender la legalidad y aplicar las leyes. No tiene capacidad para dejar de lado una ley que no le gusta, ¿no? Entonces, Pero lo está haciendo. Claro, se pone por encima del Congreso y se pone por encima de la Constitución. Y claramente eso, digamos, comprueba lo que estoy diciendo, es desviación del Ministerio Público, ¿no? En ese último caso que estamos viendo de Rafael Vela, el nombramiento de una persona que Jaime Villanueva le lleva y le cobra, ¿no?, $2.000 a una abogada para que sea nombrada fiscal provincial. Y quien tiene que hacer este nombramiento es Rafael Vela, que era su amigo. Ahora él dice que le hizo un favorcito, es la misma declaración, él admite que sí, la nombró a apellido de Jaime Villanueva, que había cobrado $2.000, pero aquí no pasa nada. ¿Para usted esto configura el delito de tráfico de influencias? Bueno, yo no soy penalista, ¿no? Lo ha dicho el doctor Caro. Si lo ha hecho Carlos Caro, me parecería que sí, que podría haber delito de tráfico de influencia, pero más allá de eso, lo que yo veo acá es un doble discurso, ¿no? Algunas personas les aplican la ley de manera absoluta y a otras personas las pasan por agua tibia, ¿no? Casas de mucho valor, que no son investigadas, situaciones complicadas, fiscales provinciales que se ponen contra la autoridad, ¿no? En la propia fiscalización que se pone contra la ley. Y de alguna manera no me sorprende lo que está pasando porque claramente no se aplica en el Ministerio Público el sistema y la ley igual para todos. La fiscal de la Nación dio una entrevista a Jaime Chincha y le preguntan por el caso de Tomás Gálvez, ¿no?, que ha sido repuesto por el Tribunal Constitucional y todavía no tiene pues sus credenciales, no le han devuelto en la Junta Nacional de Justicia su puesto. Él todavía no es fiscal supremo nuevamente. Es que es el mundo al revés, ¿no? O sea, ella está por encima del Tribunal Constitucional. Como no le gustan las decisiones, ahora se dedica a investigar a los magistrados del Tribunal Constitucional. No, pero a Tomás Gálvez, antes de que siquiera él decida, porque está en un partido político, ¿no?, está pidiendo que lo suspendan de manera preventiva por 36 meses, pero él todavía no ha sido ungido, no ha sido reconocido por la Junta Nacional de Justicia. O sea, el TC ha dicho devuelvan a este señor a una Fiscalía Suprema, pero todavía no tiene las credenciales, todavía oficialmente no tiene ese cargo. Pero la fiscal de la Nación le pide al juez Checley, suspéndanlo al fiscal supremo que todavía no es fiscal supremo. Esto es rarísimo. Es el mundo al revés, lo que le decía, ¿no? Ella está por encima del Tribunal Constitucional, de la Constitución, de la propia ley. Ella es la ley. Eso es lo menos democrático y constitucional que puede haber. Una autoridad que se excede y que por lo tanto ingresa en el autoritarismo, ¿no? Porque claramente la ley dice que la sentencia del tribunal se tiene que cumplir
que ella tiene que obedecer lo que dice el Tribunal Constitucional, pero ella no le hace caso ni a la ley ni al tribunal. Entonces tampoco sorprende lo que está haciendo, pero claramente hay un mandato del tribunal que hay que reponerlo, como el tribunal ordenó la reposición de Aldo Figueroa y ya lo repusieron, ¿no? Eso es lo que corresponde. Es un Estado democrático de derecho, para eso se hacen las sentencias judiciales. Pero en este caso hay como una macrocefalia en el Ministerio Público y ellos están por encima de la ley, de la Constitución y del propio Estado de Derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer, doctor? Una reforma, dicen mucho, pero el Congreso también está mal visto. O sea, estamos realmente con instituciones democráticas alicaídas, ¿no? El Perú vive una reforma judicial desde que nació, ¿no? Basadre contaba que en el siglo XVIII habían dos funcionarios, en el siglo XIX habían dos funcionarios que penaban a fin de mes su salario, los militares y los jueces. Y yo, desde que tengo uso de razón jurídica, de que era practicante, he visto grandes tomos en la biblioteca de análisis y diagnósticos de la reforma del sistema judicial. Y la verdad es que hemos ido para peor, ¿no? El otro día en una conferencia alguien decía, yo nunca he visto el sistema judicial tan venido a menos. Y el problema no es el sistema, el problema son las personas que lo integran. En este caso, en el caso del Ministerio Público en particular, claramente la señora fiscal de la Nación está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Ella es la ley, ella es la Constitución. Y termina siendo actitudes arbitrarias. Esto de la denuncia de la mañana es al revés. Las protestas sociales fueron al revés. El país fue asaltado por una violencia social y las fuerzas de seguridad tuvieron que repeler eso de la mejor manera. Nadie les dijo vayan a matar o vayan a violar la ley. Yo vi más bien al revés. Vi a dos policías en un patrullero incendiado, sí, y no pasó nada. Y vi a un pelotón de soldados perseguidos por una turba que terminaron ahogados en el río Ilave. Esos muertos no los contabilizan. Por supuesto que no. Esa parte no cuenta. Entonces, ¿qué parte de la historia es verdad y qué parte de la historia no es verdad? Pero más de 60, solo contabilizan 49. Y hasta ahora, los policías asesinados y los soldados ahogados no. Los que son candidatos dicen, bueno, la presidenta es provisional, tiene 40 muertos, tiene 60 muertos, pero en verdad lo que sufrimos fue un asalto de la violencia social donde se buscaba ese tipo de resultados para poder tener una ganancia política. Esas muertes, que son penosas, fueron resultado de una violencia social provocada, instigada por gente de izquierda. Así es. No por el Estado. Nosotros descubrimos en Ayacucho que habían incluso exsenderistas, ¿no? Como la camarada Cusi, Rocío Leandro, que estaban organizando, asusando a la población. Hemos tocado la puerta de un local y hemos descubierto que ahí estaba ella adentro. Días después ocurre la matanza en el aeropuerto. Por supuesto, y además hay activos sensibles. Así como antes se derribaban torres, ahora lo que primero que se quería hacer era destruir los aeropuertos, ¿no? Porque se pierde la conectividad. Entonces, eso no lo cuenta nadie, esa parte no le dice a nadie. Pero yo no he visto hasta ahora que haya dado una orden diciendo vayan ustedes y maten a la gente. He visto más bien a la gente abofeteando a los policías y a los soldados, provocándolos. He visto soldados ahogados en el río, he visto policías incendiados dentro de un patrullero. Y si han habido algún exceso, eso tienen que investigarlo y tal, pero no se puede decir que la política de Estado haya sido buscar estas muertes. Todo lo contrario. El Estado y la sociedad fue asaltado con esto y vivimos 3 meses de un terror social, ¿no? Eso es lo que se buscaba. Los muertos que resultaron en las protestas del gobierno de Sagasti no han sido tampoco atribuidas a su mandato, ¿no? No, hay una doble lectura, ¿no? Porque Sagasti está sentado en la presidencia sobre la muerte de Inti Brian. Eso es su legitimidad, sí, ¿no? Sin embargo, durante su mandato también hubo protestas sociales y también hubo gente que lamentablemente falleció. Eso no se lo atribuyen a él. Ya, pero a estos policías, que hay una foto impresionante de los reporteros gráficos de la industria en que se ve, es una foto realmente impresionante donde se ve cómo está justo saliendo el casquillo de bala y está disparando a una altura que puede resultar con la muerte de una persona. Esos policías que han sido identificados, que dispararon a la multitud con intención de matar, ya están sentenciados. Claro, porque esos actos son actos individuales que por supuesto son graves y tienen que ser sancionados, pero no se puede decir que el comando haya ordenado que eso ocurra.
Esos excesos, cuando se dan... Menos el presidente, pues. Mucho menos el presidente, porque en ese caso... ¿Por qué con Dina sí es su responsabilidad y con Sagasti no? Porque detrás de eso hay una cuestión política. Porque lo que se quiso al principio, como hasta ahora, hace poco un candidato presidencial ha dicho, tenemos una presidenta provisional. Eso es inconstitucional. La señora Dina, nos guste o no nos guste, la presidenta constitucional designada por la Constitución, no es provisional, pero se repite durante 2 años que es provisional, que los muertes fueron de ella, que es una asesina, y ahí está la denuncia hoy día en la mañana, cuando ayer se ha aprobado el viaje al Vaticano. ¿No se puede hacer nada para controlar a estos fiscales desatados que además ya han hecho espíritu de cuerpo y se blindan entre ellos? Es muy peligroso. Por supuesto que sí. Es la arbitrariedad absoluta. Hay una diferencia entre la Corte Suprema y la Fiscalía. En la Corte Suprema titulares son 18 aproximadamente hoy día lo que están. Es una sala mucho más, digamos, democrática. En la Fiscalía son solamente 5. Por eso no le permiten el acceso. Bueno, 18 en la Corte Suprema, pero hay 40 que son provisionales. Ese es otro tema, pero en la Fiscalía hay solamente 5. Entonces, 4. 4. Y el ingreso de uno es absolutamente gravitante. Por eso no le quedan asiento a Tomás Saladino. Me han hecho pataleta. Entonces, claro, pero es un papelón lo que ha denunciado, lo que le ha pedido a Sheckley no puede proceder, doctor, o sí. Ni va a proceder tampoco. Pero lo que ocurre al final de cuentas... Pero ¿y no se le puede sancionar a la fiscal por haber hecho eso? O sea, es una barbaridad jurídica, ¿no? Yo creo que, digamos... Y evidencia que tiene intenciones políticas para frenar el ingreso de Tomás Gálvez, porque así se lo debe haber ordenado alguien que está ahí detrás del poder. No solamente con ella, con la presidencia, con los congresistas que fueron acusados por recibir su jubilación, su pensión. Que no es una doble remuneración, ¿no? Su propio vocero tiene lo mismo, ¿no? Sí, claro. Porque la pensión, hasta triple. La pensión es un ahorro. Le descubrimos triple remuneración. La pensión es un ahorro que se hace. Si uno la recibe, eso no es salario, porque lo puede recibir sin trabajar. Salario es el que uno recibe por trabajar. Así es. Y fueron denunciados congresistas por eso, ¿no? Entonces, denuncia a troche y moche, sin ninguna limitación, y lo que yo creo que correspondería es una acusación constitucional, sin duda. ¿Basada en qué? ¿En todos estos hechos? En el abuso de poder, en el exceso de poder. ¿Quién lo tiene que presentar? ¿El Congreso? Bueno, el Congreso, algún congresista respecto de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Pero nadie se atreve, pues, porque si ahí te cargas a la Fiscalía encima. Porque al día siguiente esa fiscal va a denunciar a esos congresistas, ¿no? Claro. Entonces, hemos creado un monstruo, hemos creado una cuestión que no se puede controlar, que termina, digamos, blandiendo como un sable sin control las denuncias por todos lados. Claro, pero las denuncias solo para ciertas personas y a otros lo pasan por agua tibia. De cara a las elecciones, ¿no? Porque se selecciona a quién se denuncia y a quién no se denuncia. ¿Y usted cree que ya acercándonos más hacia las elecciones van a blandir este poder de una manera inmisericordia? Como lo hicieron en el caso de Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, me quedó clarísimo. Había ya una diligencia fiscal de la buena y eficiente autoridad fiscal en Junín, Boni Bautista, que pidió que vayan a allanar, en el caso de Dinámicos del Centro, los locales y los domicilios de Vladimir Cerrón, y dijeron que no, que ya no habían policías para poder hacer dar ese golpe. La policía especializada dijo que era mentira, que ellos no participaban en las elecciones. Y la otra cara de la moneda, sentaron a Keiko en el banco de acusados 2 meses antes de que terminara el plazo, que siempre pide prórroga a José Domingo Pérez, todo para tenerla sentada en un tribunal en plena elección. Y inventaron un caso de narcotráfico, ¿no? Que de alguna manera impactó en las elecciones. Sí, claro. No, ese es 2016, yo te hablo de la más reciente. Claro, pero igual, o sea, hay una suerte de utilización del Ministerio Público o del sistema judicial para tener un impacto político. Bueno, eso es muy peligroso. Gracias por haber estado con nosotros, Aníbal. Siempre es un placer conversar y que nos ayude a aclarar todos estos criterios que realmente nos están llevando a una situación muy peligrosa en el país. No puede estar el Ministerio Público así como está ahora, el Poder Judicial. Tenemos que tratar de conseguir una fórmula para hacer una reforma y que nos dé garantías a todos los peruanos de que ahí se está trabajando para el país, para conocer la verdad, para sancionar a quien sea. La justicia tiene que ser ciega, ¿no? No puede estar dirigida y ser utilizada como un arma blanca en contra de los enemigos de los que ya sabemos cortan el jamón ahí en la Corte Suprema y en la Fiscalía de la Nación.